alabanza por una predicación. Gracias, hermano. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Bueno, es una alegría poderles ver en esta reunión, en este hermoso culto que estamos celebrando a nuestro Dios eterno. Y bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 52. Vamos a revisar, hermanos, ahí Isaías 52, el versículo número 13. Y vamos a leer hasta el versículo número 15. Isaías 52, versículo número 13 al 15. Dice de esta manera: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Acomódense, hermanos. Ya nuestro hermano oraba y pedía al Señor la dirección para lo que es este momento de estudio en la palabra de Dios. Y vamos a titularle a nuestra meditación Aprendiendo la humildad. De eso vamos a hablar en esta oportunidad. Cuán importante es para usted y yo poder aprender la humildad, que es algo con lo cual tenemos que luchar, pienso, hermanos, que siempre, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro orgullo, como dice alguien, ¿verdad? Tenemos cierto nivel de soberbia, cierto nivel de altivez, pero tenemos que aprender la humildad, ya que en quien hemos creído, la palabra dice, hermanos, que Él nos insta a que aprendamos de Él, que es como dice que es Jesús, hermanos. Él es manso y Él es humilde, y Él quiere que aprendamos de Él. El máximo ejemplo de humildad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue humilde, aun cuando la palabra dice que, hermanos, pues era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que estaba junto a Dios, rodeado de gloria y de honra, pero nuestro Dios Todopoderoso le delegó una misión, y la misión era que viniera a esta tierra y se hiciera semejante a todos los hombres. ¿Cree usted que fue fácil para Jesús eso? Por supuesto que no, pero como la idea de Él no era solamente obedecer a su Padre, sino que también enseñarnos a usted y a mí a ser humildes, a ser sencillos de corazón en toda la expresión de la palabra, hermanos, que usted y yo aprendiéramos de Él, no importando la condición en la cual usted y yo nos encontremos, la posición que usted y yo tengamos en este mundo. Aprender la humildad, le digo, es algo de suma importancia, porque refleja, hermanos, refleja el deseo grande que usted y yo tenemos por imitar en quien nosotros hemos creído, es decir, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese que vamos a leer, no vamos a perder de vista Isaías 52, pero veamos lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo número 2. Vamos a ver en Filipenses capítulo número 2 y revisemos por ahí estas palabras que el apóstol Pablo refirió a los hermanos de Filipo por algún propósito, por algún motivo, ¿verdad? Que de repente veía en ellos cierto grado de soberbia, cierto grado de altivez, y el apóstol Pablo pues le dice estas palabras. En el verso número 5, mire usted cómo dice el apóstol: haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también, dice, ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿quién dice? En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa, dice, ¿a qué, hermanos? Como cosa a qué aferrarse. Detengámonos por un momento ahí y mire usted las palabras que el apóstol le dice a los hermanos. Haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él dice, siendo igual que Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino dice, no estimó ser igual a Dios, dice, como cosa a la cual aferrarse y decir, no, yo soy el Hijo de Dios y yo cómo me voy a rebajar a tan semejante posición de los hombres. Bueno, cabe recalcar, ¿verdad?, que los hombres, siendo una generación caída, porque desde que el hombre pecó, hermana y hermano, la palabra dice que el hombre se corrompió, el hombre se degeneró en su manera de vivir y, hermano, fue un hombre incidente en tantas cosas que ante los ojos de Dios eran desagradables. Y en razón de ello es que el Padre Eterno decide enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvarnos, para redimirnos. Y, hermanos, lo que nuestro Padre Eterno pensó en cuanto a su Hijo era de que éste viniera a la semejanza de ¿quiénes? A la semejanza de todos los hombres. Y dice el apóstol, aprendan de Jesús, dice, o tengan el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué le parece a usted, hermana y hermano, teniendo nosotros tan grande posición, verdad, como la de estar al lado del Padre Eterno, tener la misma naturaleza del Dios eterno, un ser imperfecto, un ser intachable, hermanos, un ser puro, lleno de santidad, lleno de gloria, lleno de majestad? Pero el Padre dijo, vas a ir y vas a hacerte como todos los hombres. Y Jesús no se negó, o sí se negó, hermanas, no se negó. Él estuvo dispuesto a atender aquello, pero le digo, no solamente por obedecer, sino también por enseñarnos a nosotros la humildad. Lo que estamos hablando en esta oportunidad es que no es de cualquiera, hermano, rebajarse a algo tan bajo, hermano, estando en una posición tan alta, ¿verdad? En una posición tan elevada. Solamente el que, hermano, ha desarrollado el carácter, hermano, el carácter de Cristo, tiene esa capacidad de humillarse hasta lo más bajo. Es como que, digamos, de repente, ¿verdad? Una persona prominente en este mundo, de alta posición, ¿verdad? De alta categoría económica, intelectual, y bueno, imaginémonos al presidente de la República, imaginémonos a esos diputados que por alguna razón han llegado a ser grandes en el país, ¿verdad? Y han llegado a tener tan grande reconocimiento en la sociedad. Y de repente les dice, no importa que usted sea el diputado, el presidente de la Asamblea Legislativa, o no importa que usted sea el presidente de la República y sea el hombre más poderoso del país, pero va a ir a lavar los baños, va a ir a barrer, o va a ir a limpiar las calles, no importa, y aquel hombre tiene que hacerlo. Aquel hombre tiene que ser y decir, hermanos, está bien, lo voy a hacer. ¿Cómo se calificaría eso, hermana? Qué hombre más humilde, diríamos, ¿o no es cierto, hermano? Qué sencillez de hombre. De seguro que quizás más de alguien diría, no, mejor déjeme, no le luce a usted hacer eso. Déjemelo hacer, déjemelo que yo lo haga en lugar de usted. Porque quizás nosotros nos veríamos a esa persona, pues no la veríamos también haciendo un trabajo como eso, ¿verdad? Pero veamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él se humilló hasta lo sumo, dice, siendo, dice ahí la palabra, igual a Dios. Y dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dice el verso 2, sino que se despojó. Y eso es lo que se necesita para aprender a ser humilde. Despojarse de la posición que usted y yo podamos tener,
Yo puedo ser el pastor, los hermanos ministros pueden ser presidentes de la iglesia, pero si, hermana y hermano, yo he aprendido de Jesucristo, a mí no me debe pesar agarrar una escoba y barrer, ¿o no, hermanos? A mí no me debe pesar y no decir, no, yo cómo me voy a rebajar, ese no es trabajo mío, ¿verdad? O de repente, como un ministro venía entrando el obrero y venía con sus zapatos todos sucios, todos polvosos, y trae los zapatos sucios, dijo el hermano ministro, y agarró el cepillo de zapatos, véngase, se los voy a limpiar. Eso es de humildad, ¿o no es cierto, hermano? ¿Cuántas veces usted ha visto hacer eso? No se ve, hermanos. Que uno lo vea en alguien así, uno se queda sorprendido y uno dice, qué humildad del hermano, qué sencillez la del hermano. Porque muchas veces nosotros nos jactamos de nuestra posición y creemos que por la posición que tenemos no podemos hacer cosas, ¿qué, hermanos? Cosas, digamos, que no estén a nuestro, dice alguien, que no estén a nuestra altura, que no estén a nuestro nivel. No es así, hermanos. No debemos de ser así. Aprendamos la humildad, y la humildad la aprendemos, hermanos, del máximo ejemplo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice aquí, hermanos, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, ¿qué dice, hermano? Forma de siervo. ¿Recuerdan lo que está ahí relatado en Juan capítulo número 13? Que la palabra dice que terminada la cena, dice, ¿qué es lo que hizo él, hermano? Se ciñó, dice, una toalla y tomó agua en un lebrío o en un guacal y empezó a lavar los pies. ¿A quiénes? A sus discípulos. Y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Y cuando llegó donde Pedro, ¿qué dijo, hermanos? Tú no me lavarás los pies. ¿Por qué Pedro dijo que no, hermanos? Porque él se consideraba indigno. Él se consideraba que el que le estaba lavando los pies, hermanos, no merecía ese oficio, porque el oficio de lavacro de pies era solamente para los sirvientes. ¿O no es cierto, hermano? Para los esclavos. Ese era el trabajo de los sirvientes, de los esclavos. Pero Jesús, hermanos, enseñándonos la humildad a usted y a mí, siendo el Hijo de Dios, hermanos, que vivió rodeado de gloria y estando en la condición de hombre, dice, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Él dice, se postró ante sus apóstoles y empezó a lavar los pies, ¿a quiénes dice? A sus discípulos. Y Pedro le dice, no, tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Si yo no te lavo, le dice, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro le dice, entonces no solamente los pies, le dice, sino que también la cabeza y las manos. Y le dice, no, le dice, el que está limpio solo necesita lavarse los pies, le dice, y vosotros limpios estáis, dice, ¿verdad? Aunque no todos, pero hermana y hermano, y después les explica, ustedes me llaman a mí Señor, dice, y maestro, y decís bien, porque, ¿qué dice él? Porque lo soy, dice. ¿Era Jesús el Señor o no era el Señor, hermano? Claro que sí. Era el redentor del mundo, era el redentor de gloria, era el enviado de Dios, el que había compartido con su Padre la gloria, ¿o no es cierto, hermanos? Y estando como hombre, se bajó hasta ese nivel, no solamente al nivel, hermanos, de participar con los pecadores. Inclusive la palabra dice que se hizo pecador por amor de quienes, dice, de todos, y que la palabra del Señor dice, descargó el Señor la ira sobre quién, dice, sobre él, sobre Jesús, porque Jesús se hizo pecador por amor a nosotros, atribuirse algo que él no debía. Eso es humildad también. Entonces dice, ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien, porque lo soy. Y si yo, el Maestro, os he lavado los pies a vosotros, ¿verdad? Dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos, ¿a qué dice? A los otros. Y dice ahí,
porque ejemplo les he, dice, porque ejemplo les he dado. Y hermano, ese es un gesto de humildad, ¿no es cierto, hermano? Lavarnos los pies cuando usted en el día en que conmemoramos la cena del Señor, nos lavamos los pies los unos a los otros, es un gesto de humildad, en donde usted y yo no nos andamos fijando el nivel económico, el nivel social, la posición que usted ocupa. No, hermano, no. Nosotros obedecemos a quién, hermanas y hermanos, obedecemos a Jesús. Y no importa el hermano que a mí me toque lavarle los pies, si sus pies están sucios, con mucho más gusto yo debo lavarle los pies, ¿o no, hermano? O debo de sentir asco, debo de sentir, hermanos, aquella cosita a lavar los pies a la hermana, al hermano. O debe de usted andar buscando a quién le va a lavar los pies. Porque si hacemos eso, debemos de aprender todavía el qué, hermanos, la humildad, porque todavía no la hemos aprendido. Yo me imagino, hermanos, cómo estaban los pies del apóstol Pedro, ¿verdad? Cómo estaban los pies de los apóstoles. ¿Cree usted que parecían los de un bebé, hermana? Así de suavecitos, de tiernitos. ¿Cómo cree usted que eran los pies de los apóstoles? Seguramente que todos llenos de callos, hermano. Porque no crea que usaba zapatos como los que usamos nosotros, quizás reventados, porque no usaban zapatos cerrados, sino que ¿qué era lo que usaban? Usaban sandalias que de repente tenían contacto con ¿qué, hermanos? Con las piedras, que tenían contacto con ¿qué, hermanos? Con la arena, con la tierra, con el lodo y con el polvo, y caminaban no en carros como nosotros, ¿verdad? Sino que caminaban. ¿Cómo caminaban, hermana? Caminaban a pie, hermanos, no cuadritas así, ¿verdad? De pavimentadas, sino que caminaban. ¿Cómo caminaban? Largas horas, hermanos, y pisando polvo. Bueno, yo no sé si usted alguna vez ha andado en Ginas, hermana. Yo he andado en Ginas. Y yo me acuerdo, hermano, cuando caminábamos en Ginas, ¿verdad? Que uno topaba con lodo, se tropezaba. ¿O no es cierto, hermanos? Como cuando ya caminaba una media hora, por ejemplo, una hora, hermano, como estaba en medio de los pies, con tierrita ahí, ¿verdad? ¿O no, hermano? Pues hágase la idea, los pies de los apóstoles cómo estaban en esa noche en que Jesús empezó a lavarle los pies. Yo me imagino que Pedro se empezó a ver sus pies, ¿verdad? Y no, esto me va a lavar. No, dijo Pedro, ¿verdad? No, dice, no, y no, me va a tocar los pies el maestro. Me va a tocar los pies el Señor. No puede ser. Y Pedro dice, no me vas a lavar los pies. Pero si yo no te los lavo, no tenés parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro le cambió de parecer. Y luego Jesús les explica. Miren, ustedes me dicen Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy. Y si yo, siendo el Señor, siendo el más grande de ustedes, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, he lavado los pies a vosotros, así también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Ese es un gesto de ¿qué, hermano? De humildad. Ese es un gesto de humildad que usted y yo vivimos cada 14 de Nisan. Y qué bonito, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Fíjense que en los últimos años siempre me ha tocado lavarle los pies a hermanos ancianitos. Y qué bonito eso, porque uno le toca, hermano. Fíjense que yo he logrado ver, porque siempre hemos estado oficiando, y he logrado ver que en el caso de los varones, ellos mismos se quitan los zapatos, se quitan todo ahí, ¿verdad? Y todo, y luego ellos mismos están. Y en cambio a los ancianitos no, fíjese. Al ancianito uno le quita los zapatos, hermano, se lo quita, le quita el calcetín, ¿verdad? Y así, hermana. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Esa es humildad, ¿o no es humildad, hermano? Por supuesto, ese es un gesto de humildad. Allí es donde vemos, hermano, qué tanto hemos aprendido la humildad usted y yo. Porque aquí no andamos seleccionando a quién le vamos a lavar los pies, sino que aquí, hermano, el que nos tocó, a ese le vamos a lavar los pies. ¿Verdad que sí, hermano? No anda usted seleccionando.
Porque si así lo hace, a Dios no lo podemos engañar. Y Él sabe, hermanos, si estamos cayendo en ese error de ¿qué? De la acepción de personas. Y eso es falta de humildad. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, hermanas y hermanos, dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué es lo que hizo, hermano? Se humilló, dice, a sí mismo. No es porque lo obligaron, ¿verdad? No, dice, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. Y la humildad, hermana y hermano, tiene un premio. ¿O no es cierto? La humildad tiene un premio. Bueno, si acabamos de estar leyendo ahí en los estudios de Santiago, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor con los que no son humildes, hermana? ¿Qué hace el Señor con los que no son humildes? ¿Ya se les olvidó? Dice que el Señor los resiste. ¿Verdad que sí dice? Dios resiste a los humildes. Perdón, a los soberbios, ¿verdad? Y a los humildes, ¿qué es lo que les da? Dice, a los humildes les da mucha más gracia. De manera de que es más que una obligación el que usted y yo aprendamos la humildad que nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que de esa manera, hermana y hermano, tengamos parte en ese reino glorioso que Jesús vendrá a establecer. Porque los soberbios no van a tener su parte en el reino de Dios. Esos van a quedar fuera, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los soberbios van a quedar fuera. Habrán de sufrir el castigo de nuestro Dios. Habrán de sufrir el castigo de Dios. ¿Lo cree usted o no lo cree, hermano? Los soberbios van a sufrir el castigo de Dios. Si no, léalo por favor allí lo que dice Malaquías capítulo 4 y el verso número 1. Mire usted cómo dice Malaquías 4:1. Vea usted cómo dice. Aquí dice, viene el día ardiente como, ¿qué dice? Como un horno. ¿Y quiénes aparecen ahí encabezando, hermano? Y todos los soberbios. ¿Y quiénes son los soberbios? Los que carecen de humildad, los que no aprendieron la humildad. Yo debo de pedirle al Señor ser humilde, porque de repente, hermanos, uno medio puede, digamos así, hermanos, ostentar una posición, ya sea dentro de la iglesia o en la sociedad en la cual nos movemos, y eso nos puede enfermar, ¿o no es cierto? Había un hermano que decía ínfulas. ¿De qué le decía? De grandeza, decía, ínfulas de grandeza. Quítense eso, decía, las ínfulas de grandeza. Usted puede ser aquí licenciado, doctor, ingeniero, esto y lo otro, pero ante los ojos de Dios, ¿cómo somos, hermanos? Todos somos iguales. Todos somos iguales. Y por supuesto que hay quienes que tienen mayores capacidades, pero inclusive las mayores capacidades que usted y yo podamos tener, debemos que manejarlas con mucha humildad. ¿Por qué, hermanos? Porque si no las sabemos manejar con humildad, esa va a ser nuestra caída, hermano. Esa va a ser nuestra caída. Yo me acuerdo de aquel rey llamado Nabucodonosor, ¿verdad? Que este hombre se jactó, hermano, de lo que él pudo haber logrado con su poder, con la gloria que el Señor le dio, pero no reconoció a Dios. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Lo rebajó, dice, ¿hasta dónde? 7 años anduvo comiendo paja. Imagínese usted, aparte, hermano, de que la ira de Dios viene sobre los que no son humildes. La ira de Dios viene sobre los soberbios. Hay un pasaje muy hermoso, hermanos. Aquí, mire, vamos a ver. Falta mucho tiempo todavía para terminar este mensaje, así que no nos estemos ahí pensando que vamos a terminar. Mire lo que dice aquí en Hechos capítulo número 3. Aprendiendo la humildad. Yo debo de aprender de estos hombres. Mire cómo dice Hechos capítulo número 3. Mire el verso número 11. Vamos a ver. Allí miren lo que dice. Y dice así, mire. Y teniendo tomados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado,
Todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Mire, esto es de humildad, mire, esto es de humildad. ¿Verdad que sí? ¿Ya lo vio o no lo vio? Porque, mire, hermana y hermano, le digo que cuando a usted lo elogian por algo que hace, ay, hermano, ¿qué creen ustedes que pasa? Si a hermana Brenda hermana Brenda, si es que de verdad usted sí que es una hermana, pero qué especial, ¿verdad? Para hacer las cosas, y qué bonito como, mire, ya eso como que le están sobando a uno el ego, ¿verdad? ¿O no es cierto, hermano? Como que le están sobando el ego, y a uno va empezando ¿a qué, hermanos? A hincharse, a inflarse, como un pavo real, ¿verdad? Y es peligroso eso. Aquí, hermano, a Pedro y a Juan, el pueblo los tenía. ¿Cómo los tenía el pueblo? Los tenía así, mire, los tenían asidos, dice ahí, ¿verdad? El pueblo los tenía asidos y celebrando pues lo que ellos habían hecho con aquel cojo. ¿Qué es lo que habían hecho con aquel cojo, hermano? Dice que lo habían hecho caminar, dice ahí, ¿verdad? Lo habían hecho caminar porque ese cojo, dice, allí estaba en las puertas del templo, y hermano, Pedro y Juan subían a orar y le dijeron: no tenemos oro ni plata, mas lo que te damos en el nombre de Jesús, levántate, ¿y qué? Y anda. Y aquel hombre empezó ¿a qué, hermanos? A caminar y a saltar y a glorificar a Dios, y el pueblo lo empezó a ver y dijo: ¿y no es este el cojo? ¿Y cómo es que ahora camina? Y era cojo de nacimiento. Y ya, estos dos hombres me han dado esto. Y ya los agarraron a Pedro y a Juan. Y mire, aquí dice el verso: y viendo esto, Pedro le respondió, mire, al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? ¿Por qué dice de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en quiénes? Dice, hermano. Eso es aprender la humildad, ¿no es cierto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Dice, como si por nuestro poder, hermana y hermano, cuando usted vea que alguien hace las cosas bien y que las cosas le salen bonito, tenga cuidado con andarlo elogiando, con andarlo, ¿el qué, hermano? ¿Qué más, hermanos? Celebrando lo que hace, porque sabe que esa es una espada de doble filo. Puede llevar a que el hermano se enferma. La adulación es peligrosa, ¿o no es cierto, hermano? ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Glorificar a Dios. Le doy gloria a Dios por usted, hermana Orfa, porque Dios ha puesto en usted un don. Oiga, ¿quién se está exaltando? Pero ¿qué le parece si yo le digo: hermana Orfa, sí que me convence usted? Es que con usted no hay otra, hermana. Es que qué bonito canta, es que qué bonito hace esto. Y entonces la hermana Orfa va como, ahí va. Sí, es que, como dijo alguien, no, es que yo estudio, hermano. Si es que viera, todas las noches me acuesto a las 2 de la mañana estudiando, analizando estos temas que yo predico, porque esto no es así por así. Y es que hay quienes que piensan de que realmente, hermanos, las cosas las hacen por su propia cuenta. Y hay que tener cuidado, porque mire, Pedro, hermanos, aprendiendo de su maestro, la humildad, ellos dicen a aquel pueblo, le dicen: ¿por qué ponen los ojos en quiénes? En nosotros, como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y dice ahí el verso 13: el Dios de Abraham, oiga, el Dios de Isaac y el de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? Dice, hermano, a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis, dice ahí, ¿verdad?, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis,
le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de ¿quiénes dice? ¿A quién le dio la gloria el apóstol Pedro y Juan, hermano? A Dios, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Humildad. ¿O no, hermanos? ¿O no es eso humildad? Esa es la humildad. Y eso es lo que el Señor nos enseña a usted y a mí, que aprendamos a ser humildes en toda nuestra manera de vivir. Porque cuando nosotros perdemos la humildad, entonces existe la jactancia, existe la soberbia, existe la presunción. Y ya eso ya no glorifica a Dios, sino que ya es gloria para quién, hermanos, para uno, ya es gloria para uno mismo. Y acuérdense ustedes de las palabras de Jesús, porque yo no busco la gloria de quienes decía Jesús. Yo no busco, gloria de hombre, dice que no recibo, dice Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de glorificar a quién, hermanos, a nuestro Dios a través de nuestra vida. Pero ¿cómo es que le vamos a glorificar? Siendo humildes. Ahora sí, mire, leamos Isaías, allí donde comenzamos, y mire cómo dice el texto que leíamos. Isaías profetizando, hermanos y hermanas, aproximadamente unos 600 años antes que Jesucristo viniera a nacer de María, dice así: he aquí que mi siervo será prosperado. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesús. He aquí que mi siervo será prosperado. Pero ¿cómo es que iba a ser prosperado? Siendo humilde. Siendo humilde. He aquí que mi siervo será prosperado. ¿Y qué más dice que iba a ser? Será engrandecido, será exaltado. Y allá lo dice, ya no lo leímos en Filipenses 2, pero en los últimos versos de lo que dejamos ahí en continuación dice: por esto, dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que toda lengua confiese de que Él es el Señor, y que toda rodilla se doble ante quién, hermanos, ante Él. Mire, aquel carpintero, ¿verdad? Que nació, ¿a dónde nació Jesús? Yo creo que nadie hemos nacido como nadie al nacer fuimos puestos en un lugar como el que fue puesto nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús. ¿A dónde? Dice que nació en un establo, y cuando dice que al nacer no fue puesto en una cuna, ¿verdad? Sino que ¿a dónde lo pusieron? En un pesebre. ¿Y qué es el pesebre? El comedero de los animales, imagínese usted. En lugar de tener una esponjita ahí, ¿verdad? Un colchoncito, pasto era el que había ahí, hermano. ¿O no es así, hermano? Pasto era. ¿Ah? Pero ahí llegaron los 3 reyes de Oriente. Mire, sí, correcto. Allí fue puesta la humildad de Jesús, ¿verdad? No importa que usted y yo hayamos nacido en una cuna de ¿qué? De oro, ¿verdad? Pero si hemos creído en Jesucristo, ¿qué, hermanos? Tenemos que aprender la humildad de Él. ¿O no es cierto, hermano? Tenemos que aprender la humildad. ¿Está fácil eso o está difícil? A veces está difícil. Está difícil a veces. Porque a veces, hermanos, bueno, a veces, hermanos, decía una persona por allá, a veces no nos gusta ver para abajo. No nos gusta ver para arriba, sino que solamente nos gusta ver para dónde. ¿Para dónde le gusta ver más a usted? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para dónde nos gusta ver más? Es que para abajo ven todos los que no son humildes todavía, ¿o no es cierto? Para abajo, ¿verdad? Siempre gusta ver a las personas como, hermanos, de menos, inferiores a quienes, a nosotros. ¿De acuerdo? Inferiores a nosotros, menos que nosotros. Y no nos gusta ver a nadie para arriba. Una vez se paraba un joven, mi hermano Francisco es alto, ¿verdad? Pero ese joven es más alto, el presidente de la distrital, de la femenil nacional, ¿verdad? Es alto ese hermano, ¿verdad? ¿Sí o no? Es alto. Y con él trabajamos juntos en la iglesia, allá en Santa Ana. Y a veces se me acercaba y se me ponía aquí así, le voy a decir algo, me decía. Y así.
Y yo, espérese, le decía, para allá, para verlo un poquito, le decía yo, porque él así me veía, ¿ve? Y yo así. Sí, pero realmente, hermanos, viéndolo bien, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta ver más a usted y a mí? ¿Para arriba o para abajo? ¿Ah? O así, de frente, igual. ¿Ah? De frente igual. Mire, pero dice que aquel nuestro Señor Jesucristo, profetizado, ¿verdad? Que iba a ser prosperado, que iba a ser engrandecido, que iba a ser exaltado y que iba a ser puesto muy, dice. ¿A dónde está Jesús ahora, hermanos? ¿A dónde está Jesús ahora, hermano? A la diestra del Padre, dice ahí, ¿verdad? A la diestra de quién, dice, hermano? A la diestra del Padre. Ahora le pregunto, ¿y eso se la ganó así por así o cómo se la ganó, hermano? Siendo humilde, ¿verdad? A través de la humildad, al grado hasta de entregar su vida por el rescate de todos. Por eso nuestro mayor ejemplo de humildad se llama Jesucristo. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Dice ahí, ¿verdad? Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Cómo se asombraron muchos de ti? De tal manera fue desfigurado. Cuando veían a Jesús, por eso es que no creyeron de que Él era el Salvador, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo este puede ser el Salvador? ¿Cómo este puede ser el Hijo de Dios? Este es un blasfemo, decían, ¿verdad? Y le decían, este demonios tiene. Se desfiguró al Hijo de Dios, porque Él no presumió ser lo que era. Inclusive cuando hizo el primer milagro, ¿cuál fue el primer milagro que Jesús hizo, hermano? El de las bodas de Caná, ¿verdad? ¿Cuál fue? Convertir el agua en vino. ¿Y qué es lo que dijo, hermanos? No lo vayan a decir a nadie, dijo, ¿verdad? Todavía no lo vayan a decir. Y cuando él ya no pudo ocultarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya la hora ha llegado, dice, ¿verdad? Y lo que está escrito se va a cumplir. Pero mire, dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Ese Jesús, dice, fue exaltado hasta lo sumo. La historia está dividida en antes de Cristo y después de. Mire, Jesucristo está en el centro de ¿qué? De la historia de la humanidad. ¿Verdad? ¿Por qué no dicen después de quién? Después de Salomón o después de Moisés o después de. No, la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el hombre más grande en la historia de la humanidad. Es el que, hermano, siendo el Hijo de Dios, vino ¿a qué? A esta tierra, semejante a todos los hombres, viviendo como todos los hombres, enseñándonos así a todos los que en Él hemos creído, la humildad. La humildad. Y eso, hermanos, hay que hacerlo nuestro. Debemos de pedirle al Señor que nos dé humildad. ¿No es cierto, hermanos? Señor, ayúdeme a ser humilde. Ayúdeme, Señor, a no ensoberbecerme, a no presumir de lo que usted me permite hacer. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque solamente con la humildad podemos hallar la gracia ante los ojos de Dios. Pónganse en pie, hermanos. Gracias por su atención y sigue mi hermano con las alabanzas. Paz a vosotros.